este tipo de valores se van a, ¿cómo diría en este caso? Se van a tomar en cuenta en el momento en que se hable de condiciones normales, ¿sí? El mismo problema cuando yo les dé, entonces va a indicar si son o no son condiciones normales. Entonces, automáticamente ustedes tienen que simplemente reemplazar, ¿no? Si no dice que sean condiciones normales, entonces vamos a aplicar en función a las leyes que indican los gases ideales. Pero antes de entrar a todo lo que concierne a gases ideales y demás, hablemos qué es un gas ideal. Un gas ideal, desde un punto de vista totalmente térmico, llegaría a denominarse como un modelo matemático, el cual es aplicado a diferentes ramas de la ingeniería, ¿no? En este caso vamos a aplicar a la termodinámica y más propiamente dicha al, uh, al proceso que realiza en la cámara de combustión, el motor, ¿no es cierto? Ya sea un motor a gasolina o un motor a diésel. Entonces, este gas ideal llega a ser un modelo matemático, ¿sí? Que relaciona las variables que ayer hemos indicado, es decir, la presión, el volumen, la temperatura y los números de moles. Entonces, en función de esto, vamos a poder determinar este modelo matemático. ¿Me entiende? Y para poder entender mucho más cómo actúa este gas ideal, entonces, imaginemos, por ejemplo, un recipiente en el cual vamos a cerrar este recipiente. En su interior vamos a encerrar a un determinado gas, ¿sí? Que está compuesto por diferentes moléculas, ¿no es cierto? Entonces, este gas que está encerrado en este recipiente va a estar en contacto con todo el volumen que compone el recipiente. ¿Entienden? Y que tiene una determinada cantidad de número de moles. Entonces las moléculas se van a mover en distintas direcciones, ocupando todo, ocupando en gran parte todo el volumen que se tiene en el volumen el recipiente que lo contiene, ¿no es cierto? El recipiente que lo contiene, entonces tiene un determinado volumen, entonces las moléculas del gas que se encuentran dentro del recipiente tratan de ocupar la mayor cantidad posible del volumen del recipiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, el volumen que ocupan las moléculas, vamos a suponer que este volumen que ocupan las moléculas llega a ser despreciable comparado con el volumen del recipiente. ¿Sí?
dichas moléculas no se atraen unas con otras. Por lo tanto, el movimiento molecular de este tipo de moléculas no se ve afectada por la presencia de otra molécula. ¿Se entiende? Entonces, para entender un poco mejor entonces, ¿qué es lo que sucede con este movimiento molecular que se tiene dentro del recipiente? Llegaría a ser un movimiento de tipo cinético, ¿sí? Es decir, se presenta una energía cinética dentro del recipiente. Una energía cinética que, si el recipiente no llega a sufrir un incremento en su temperatura, entonces las moléculas se van a trasladar de un lugar a otro, pero desde un punto de vista cinético a movimiento constante, ¿sí? Una vez que se incremente la temperatura del recipiente, el cual contiene dicho gas, entonces las moléculas de dicho gas van a incrementar su movimiento. Al incrementar su movimiento, entonces van a incrementar su presión. ¿Sí? ¿Hasta ahí se ha comprendido? Hola, hola. Ya, ¿se ha comprendido hasta el momento? Sí, entonces, dichas moléculas van a moverse ya sea a velocidad constante o a una velocidad mayor, pero de manera desordenada, ¿sí? Luego podemos decir de que la velocidad de las moléculas del gas es proporcional a la temperatura absoluta del sistema que lo contiene. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si se llega a incrementar la temperatura, entonces vas a sufrir un efecto directamente proporcional también al volumen del recipiente. Entonces decimos que el volumen del recipiente va a estar en función de la temperatura. Dicho de otra manera, si se hace un incremento de temperatura, entonces las moléculas que componen, que están compuestas por el gas, van a ejercer una determinada presión al recipiente que lo contiene, generando de esta manera un incremento en su volumen, conocido también como dilatación. Entonces el volumen va a tender a expandirse, tal vez no de una manera muy notoria, pero esa expansión va a estar en función entonces al incremento de la temperatura. ¿Sí? Para que esté, ¿qué dijiste? No se escucha nada, Yáñez, tu señal creo que se ha bajado. ¿Ya? ¿Sí? No, no, por eso. Eh, llega a ser un modelo matemático, ¿sí? Al ser un modelo matemático, entonces se considera como algo ideal. De ahí viene la palabra de gas ideal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que
realmente los gases ideales no es un gas. ¿Sí? No es un gas. Pero, ¿para qué sirve este modelo matemático? Para aplicar a los gases reales. ¿Me entiendes ahora, Yáñez? Ya, vale. Entonces, cuando hablamos de gases ideales, utilizamos, como dije anteriormente, este modelo matemático para aplicar a los gases reales. En este tipo de gases ideales, podemos decir también que la atracción o la repulsión, ¿qué quiere decir la atracción? Cuando dos moléculas se atraen unas con otras, o la repulsión. La atracción o la repulsión molecular que existe entre las moléculas llega a ser despreciable. ¿Se entiende esa parte? ¿Qué más se puede decir hablando de los gases ideales? Que los choques entre las moléculas, en el momento en que interactúa una molécula con otra molécula, llega a ser de tipo totalmente elástico. Al ser de tipo totalmente elástico, entonces no se va a perder la energía cinética del movimiento molecular. ¿Se entiende esa parte? Y aquí, digamos, se podría decir, si profundizamos un poco más, podríamos decir de que esta atracción y repulsión, al ser completamente elástica, estamos considerando una de las leyes de Newton. ¿Qué ley sería? Altamirano, a ver, ¿qué ley sería? Sí, ¿por qué ley es esa? ¿Qué número de ley? Tercera ley es eso. Tercera, ya, ¿qué ha pasado? Error de impresión. ¿Sí? Entonces, pero desde un punto de vista estamos hablando acá ideal, ¿no? Entonces, para poder comprender este, este modelo matemático que se llega a aplicar al comportamiento molecular que sucede en una determinada sustancia gaseosa, entonces vamos a hacer uso de las leyes que generan dicho modelo matemático. ¿Se entiende?